Un llamado a demostrar voluntad política hizo ayer la Central Unitaria de Trabajadores luego de cuestionar algunos lineamientos de la reforma laboral que prepara el gobierno. La multigremial criticó temas relacionados con la sindicalización y de paso emplazó a la moneda a fortalecer estos organismos. Esta tarde en CNN Chile queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña el presidente del Partido Socialista, exministro del Trabajo también y actual diputado Osvaldo Andrade. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Lo más bien, muchas gracias. Diputado, voluntad política es lo que ha pedido la CUT. De la manera en que yo lo entiendo, y el experto en política es usted, no yo, así que yo se lo pregunto así, de verdad, hay dos maneras al menos de enfrentar esta reforma. Una es haciendo uso de las mayorías que tiene la nueva mayoría, valga la redundancia, en las cámaras, y otra es empezar con negociaciones. ¿Esa voluntad política a la que alude Bárbara Figueroa desde la CUT? Yo creo que la CUT se refiere fundamentalmente a tener precisión respecto a la fecha en que esto se va a presentar. Pero la precisión ya se fue porque era para octubre. No, siempre fue el último trimestre. De hecho, el gobierno hablaba del último cuatrimestre y después se precisó el último trimestre, por lo cual estamos en tiempo. Y yo creo que la preocupación de la CUT ha tenido que ver con dos cosas, y así lo entiendo yo el llamado. Uno, que ha habido claramente una vorágine de declaraciones, puntos de vista, ha habido toda una puesta en escena de parte de aquellos que no ven esto con buenos ojos. Y en segundo lugar, este clima, y esto vinculado con un clima de desaceleración, y tal vez excesivos gestos al mundo empresarial. No digo que no se deban hacer. Por parte de la nueva mayoría, dice por parte de la nueva, pero también del gobierno, y no digo, insisto, que esas cosas no se pueden hacer. De hecho, nosotros también vamos a hacer uno el viernes, pero creo que eso hay que compatibilizarlo adecuadamente. Déjeme darlo con un ejemplo para graficar con mayor precisión. La presidenta va a Europa con una delegación de empresarios muy relevante. Yo no veo por qué razón no puede ir la presidenta de la CUT. Porque además por un empresario extranjero que mira a Chile con la perspectiva de invertir, yo creo que para él es más fácil, más cómodo, más grato, incluso más conducente ver que en una delegación con la presidenta está el mundo del trabajo, empresarios, está el mundo del trabajo, trabajadores. Ocurre que al final es una mirada un poco anticuada, si uno quiere, pero que yo la veo que sigue presente, los empresarios acá versus los trabajadores allá. Usted mismo lo dice cuando señala que quizás ha habido demasiadas guiños al empresariado, como si hacer guiños al empresariado fuera en desmedro de hacerle cariño a los trabajadores. Esa es mi preocupación. Yo creo que el problema que hemos tenido, que no hemos tenido la capacidad de explicar adecuadamente que una reforma laboral de la naturaleza que está planteando el gobierno es una reforma que es pro trabajador y también es pro empresario. Mire, cuando se plantea la ampliación de las materias dignas de negociación entre el sindicato y el empleador, y uno dice podremos negociar jornadas, cuestiones que a las empresas le han sido siempre una vieja aspiración porque eso mejora productividad. Bueno, es una reforma claramente pro empresa, porque lo que yo entiendo que hay que establecer es que si a la empresa le va bien, de lo que se trata es que le vaya bien, por supuesto, al dueño, pero también a los trabajadores. Claro. Fíjese que usted decía al principio que esto se debe, esta polarización o esta molestia de la CUT se debe a declaraciones de algunos a quienes no les gustan los cambios, pero también pareciera que hay declaraciones desde la ministra que han despertado luces amarillas, por así decirlo, en Bárbara Figueroa. Ella misma decía, hagamos esto luego, porque mientras más pasa el tiempo, más se abren dudas. Es que yo pienso que ahí hay un problema de comprensión. ¿De quién? Porque el gobierno tiene un compromiso, presentar una reforma laboral en la época que se ha mencionado, el último trimestre de este año, y que contiene 9 puntos, que son los 9 puntos que están en el programa. En eso, de parte del Ministerio, no ha habido ninguna matiz. Los 9 puntos van a estar en los tiempos acordados. Yo tengo la impresión de que estos últimos días se ha generado un cierto debate un tanto artificial porque se refiere a temas que no son parte de estos 9 puntos. Pero que sí son parte de las reivindicaciones que la CUT tiene históricamente. Si usted me preguntara a mí las reivindicaciones que tengo yo también desde mi vieja historia, probablemente tengo más que la CUT. ¿Me entiende usted? Porque el tema laboral es un tema de permanente transformaciones. Cambian los sistemas productivos, cambian también las trucherías, perdone que lo diga así. Cambian la forma de hacer mejor las empresas, pero cambian también la forma de faenarse a los trabajadores. Desgraciadamente eso es así. Puedo dar 1000 ejemplos de cosas que hemos hecho incluso en el pasado reciente. Entonces, mi punto es que el compromiso del gobierno son 9 puntos y en eso yo creo que el Ministerio del Trabajo ha sido enfático, reiterativo, y yo felicito aquello. Ahora, lo que vaya más allá es un tema que va a haber que ver en el Parlamento y tendremos que ver las correlaciones de fuerza. A mí había cosas, a mí me interesa, por ejemplo, que discutamos el 161, la causal de despido. No está entre los 9 puntos. Los empresarios tienen interés que se discuta la indemnización por año de servicio. No están los 9 puntos. Bueno, discutámoslo allá. En una de esas podemos hacer una
una negociación política adecuada en el Parlamento que nos permita avanzar en otras cosas también. Pero respecto a los 9 puntos, en eso el gobierno ha sido enfático. Así que o sea, los 9 puntos no se negocian en el Congreso. No, porque no se podría negociar algo que está comprometido en el programa. Y el programa tiene ratificación ciudadana, entonces no habría cómo explicar que uno de estos 9 aspectos que está... Mire, en el programa de la presidenta Bachelet quizás es uno de los aspectos mejor desarrollados desde el punto de vista de su contenido, es precisamente el programa laboral. Porque aquí no es una nueva constitución, son estas cosas. ¿Y entonces cómo se explica? Entonces me sigo sin entender cabalmente la molestia que se ha visto en Bárbara Figueroa estos días. Yo entiendo esa inquietud, pero yo entiendo esa inquietud más bien desde el punto de vista del clima. Porque claro, cuando se reitera tanto que esta reforma es inadecuada, que no es el momento, que en el momento de desaceleración estas cosas no se deben discutir. Pero perdón, diputado, que lo interrumpa, pero ¿acaso Bárbara Figueroa va a estar molesta por eso sabiendo que venía? Porque no habrá pretendido alguien de la CUT que los empresarios van a estar aplaudiendo. La inquietud de la CUT yo creo que es cuánto impacta eso en el gobierno. Y es lo que, por lo menos lo que yo conozco, al menos desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo, eso no está en duda. ¿Y de Hacienda? Entiendo que tampoco, lo he conversado con el ministro y entiendo que tampoco, así que habría que disipar esa duda. Ahora, las dudas hay que disiparlas, y para eso se conversa, para eso son los diálogos, y para que se disipen dudas, primero tienen que expresarse dudas, así que yo entiendo, así como los empresarios han estado meses expresando dudas, pues. Ahora, uno le cuesta creer, le cuesta creer que desde Hacienda esas dudas puedan disiparse en un 100%, porque efectivamente esta reforma laboral está cayendo en un momento bastante lejos de lo más propicio, ¿no? Bastante lejos del ideal, aunque yo entiendo que alguien me podrá decir que nunca es el momento ideal para algunas fuerzas. Bueno, usted lo dijo bien. Pero mire, para resolver injusticia siempre hay un buen momento. Pero permítame sí hacerme cargo de la otra parte de su aseveración. Yo creo que este es el mejor momento. ¿Un momento de crecimiento del 2%? De desaceleración. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la prudencia invade a todos. Nadie se pasa de listo en esto. Ni siquiera la CUT. Es que la CUT ha sido en esto de una mesura notable y yo la felicito por ello. Porque la CUT entiende mejor que nadie, probablemente por esa vieja sensatez que tiene el dirigente sindical. No digo que la presidenta de la CUT sea una vieja dirigente, digo la sensatez del es más sector. bien joven, ¿no? Así es. Desde esa vieja sensatez, ellos entienden que los momentos para discutir las cosas son, desde el punto de vista de la realidad política, el momento que se da. Yo creo, mire, le voy a hacer la siguiente afirmación. Yo creo que la preocupación de los empresarios puede encontrar como mejor muro de contención precisamente el acuerdo con la CUT. ¿Sabe que me quedo con lo de la sensatez? Le voy a leer una frase que dijo Bárbara Figueroa. La sensación que me queda es que estamos ante una reforma en la medida de lo posible. Y eso es algo que no vamos a compartir. Cuando alguien me dice que vamos a hacer algo en la medida de lo posible, yo considero que ahí hay sensatez. Cuando alguien quiere ir más allá de lo posible, pareciera haber insensatez. ¿Cómo entonces compatibilizo los dichos de Figueroa junto a este concepto que usted recalca en los dirigentes sindicales, precisamente el de la sensatez? Porque hay que entender los dichos de Figueroa precisamente desde la vieja historia del movimiento obrero, si me permite usar un lenguaje que probablemente en los tiempos modernos no se usa mucho. La sensatez de ir a lo posible es cómo construimos condiciones para que lo posible sea posible y en consecuencia cómo avanzamos más allá, de forma tal de que la correlación que vamos construyendo política, de fuerza, de sensatez, de cultura, si usted quiere, nos permita ir más allá. Le voy a poner un ejemplo. Diga. En Chile no existen varias instituciones que internacionalmente existen. Si uno dijera, bueno, en la medida de lo posible en un cuadro así, deberíamos quedarnos hasta aquí nomás, pero reemplazo. Los reemplazos no existen en ningún lado. Probablemente deben haber reemplazo en huelga. Así es. Entonces uno dice, bueno, hay que terminar con los reemplazos. Pero después la gente dice, bueno, pero ¿cómo vamos a paralizar una empresa si eso no le conviene a nadie? Bueno, entonces encontremos un mecanismo para que, terminando con los reemplazos, garanticemos que las empresas no paralicen en lo que son sus funciones vitales. No pare la caldera, Bueno, esas cosas se pueden conversar. Le doy un segundo ejemplo. El 384, que es lo que impide que los servicios públicos, las empresas de servicios públicos puedan tener huelga. Bueno, ocurre que... ¿Usted cree que tampoco debe haber huelga en los del 384? Lo que pasa es que es un tema un poquito más jodido que eso. Sí. Porque lo que sucede es que la mayoría de las operaciones de los servicios públicos, de las empresas de agua potable, la realizan contratistas. Y las contratistas pueden tener huelga, fíjese. Entonces es una insensatez. No pueden tener el huelga el que no está en la operación y pueden tener huelga los que están en la operación. ¿No encuentra que es una cosa ridícula? Bueno, ¿cómo no vamos a conversar esas cosas? Entonces hay muchas cosas que debiéramos conversar en este plan. Dicen, no deben haber, no está en el programa lo de la negociación ramal. Pero yo le quiero preguntar a usted, la negociación del sector público, ¿qué es? Primero, no está en ninguna parte de la ley. ¿Y no es ramal?
Le doy otro ejemplo. Cuando hubo el paro de los basureros, se juntaron en una mesa los trabajadores basureros, las empresas contratistas, los municipios y el gobierno regional. ¿Qué es eso? ¿A dónde está? ¿En qué norma legal? Y eso es ramal y además regionalizada. Entonces, el SINAMI, el Sindicato Nacional de Montajistas, negocia ramalmente en Chile hace 30 años. Y esas cosas pasan en Chile. Si no hay que ir a otro lado para ir a verlas. Diputado, y hay mucho que conversar. ¿Usted está en posición de asegurar que esto va a entrar como aspira la CUT antes de fin de este mes? Yo estoy seguro de eso. Sí. No siento que haya... No se me ocurriría pensar en una situación distinta. Y yo entiendo la preocupación de los empresarios. Los empresarios tienen dos preocupaciones. Una, hay un tema cultural, ideológico, lo que usted quiera, y está bien. Y en segundo lugar tienen otra preocupación. Y es que en el Parlamento la derecha no está en condiciones de hacerse cargo de la defensa de los intereses de ellos. No existe eso. No hay en la derecha, primero, ni un portavoz en materias laborales. ¿No está en condiciones por su naturaleza o por la actual posición que tiene de desmedro en términos de mayoría? Por tres razones. Una, porque no existe, como se ha desnaturalizado como oposición. Dos, por su correlación. Y tercero, porque este es un tema que no le es propio y en consecuencia usualmente termina bajándose por posiciones incluso más ultronas que las que puede tener la izquierda. Miren lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que más le conviene a los empresarios es llegar con un proyecto en donde ellos sean parte de un acuerdo. Y para eso, el mejor elemento que garantice esto es el acuerdo con la CUT. O sea... Claro, pero usted dice que va a tener que ser negociado igualmente por fuerzas extraparlamentarias, o sea que al final la cocina va a tener que incluir a ciertas organizaciones que no son precisamente diputados y senadores, puesto que entiendo de sus palabras que usted considera que la oposición no está en un lugar desde donde pueda representar al empresariado. Laboral no es así. Pero no, lo que digo es una cosa muy simple. Este es un tema suficiente de una entidad suficiente que requiere de un diálogo previo básico. Yo entiendo que este gobierno está empeñado en ese diálogo. A mí me consta que el Ministerio del Trabajo ha estado conversando con trabajadores, con empresarios, mi pymes, qué sé yo. Entonces, lo que yo digo es mucho más fácil tramitar una agenda, una reforma laboral que tenga un basamento de acuerdo, que vaya simplemente con ningún acuerdo, porque eso incluso está entregado a lo que determinamos en el Parlamento, lo que también tiene legitimidad. Le quiero poner un ejemplo. Para el Parlamento es mucho más fácil resolver el reajuste del ingreso mínimo cuando va con acuerdo que cuando no va con acuerdo. Lógico. ¿Ah? Para el Parlamento, ¿me entiende? Sí. Para el Parlamento fue mucho más fácil aprobar la solución del multirule como quedó finalmente porque había un acuerdo CUT-CPC. O sea, cuando hay una base de sustentación de los actores reales, créame y de los actores extraparlamentarios, por tanto. Está bien. Mire, para nosotros, la CPC, por supuesto, y la CUT, para nosotros el acuerdo que hubo entre el gobierno y las trabajadoras de casa particular representadas por su sindicato fue un dato decisivo para aprobar el proyecto. ¿Por qué? Porque con todo lo que uno puede saber, y también no me quiero inhibir en eso, uno algo podrá aportar, la sensatez y la experiencia de los actores reales, de los que viven estas cosas en su cotidianidad, no me diga usted que no es un dato importante de considerar. Entonces, a mí me parece que el diálogo previo y el eventual... Aquí había un acuerdo entre la CUT y la CPC hace un tiempo atrás, me acuerdo que se llama de intenciones. El tema del seguro de cesantía, que entiendo que se va a resolver en el poco día, es parte de un acuerdo. O sea, la mejor manera de enfrentar precisamente en los momentos a los que hemos mencionado, que hay desaceleración, que eso, es precisamente promoviendo acuerdos. Y para eso tiene que haber voluntad. Yo entiendo que la CUT tiene esa voluntad y lo que le preocupa a la CUT, ahora, yo no hablo por la CUT, simplemente especulo, es que de pronto se exageran las señales por un ladito y se deterioran las señales para el otro ladito. Yo creo que tiene que haber equilibrio en eso. Yo creo en eso el Ministerio del Trabajo ha hecho una buena pega. Sin embargo, ya le digo, lo del viaje a mí me pareció un tanto desequilibrado. Diputado, salvo que haya problema de pasaje, porque ahí ya es otro lío. Diputado, quiero invitarlo a cambiar un poco de tema. Usted ya le tiró los palos a la derecha, dijo que la derecha no existe. En fin, otro día vamos a hablar de la derecha. Yo quiero hablar de ustedes. No, para el tema laboral, decía yo. No, yo sé, pero igual le tiro el palito. Pero quiero que hablemos de la nueva mayoría. Yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué le espera en su visión la nueva mayoría, al interior de la cual todos son agresores, según sus propias palabras? ¿Cuál es el destino de un conglomerado que está compuesto de puros agresores? Resolver el problema. Entonces usted coincide conmigo en que hay un problema. Pero no, lo he dicho desde el primer día. Yo creo que dijo que había un inconveniente, no una crisis. Es que problema no es ni inconveniente ni crisis. Al medio. Es un problema. Y he sido enfático en decir que tenemos un problema y tenemos que ocuparnos del problema. Yo digo, no exageremos porque crisis es una cosa más terminal.
y minimizarlo tampoco tiene sentido porque es esconder bajo la alfombra lo que sucede. Entonces, tenemos un problema, hay que ocuparse de este problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema en su concepto? Es que yo creo que la gestión de las transformaciones que nos ha propuesto Bachelet, la gestión en que incluimos a los partidos en primer lugar, no ha sido del todo conducente y grata entre nosotros mismos. ¿No ha sido grata y conducente porque no había una invitación y una coordinación desde el gobierno? Ha habido un poco de todo. Déjeme graficarlo porque esta cosa, la mejor manera es explicarlo con ejemplo. Mire, aprobamos la reforma educacional, el proyecto Lucro, Copago, Selección. Aprobaron en la primera en Cámara. el primer trámite, se falta el segundo trámite, y después el tercer trámite y eventualmente mixta. Aprobamos el 98% de las indicaciones. Hubo una amplísima mayoría, votamos bien ordenado, ¿sí? Regular. Bueno, pero fíjese que después de eso lo que estamos discutiendo es una indicación parlamentaria que se refería al tema de la sanción al lucro y una indicación de gobierno que era el arriendo con los no relacionados. Cometimos además la tontera, para decirlo francamente, de que enojados porque no se aprobó la penalización del lucro, empataron con el arriendo. Exacto. Ahora, yo con el mayor respeto yo voté las dos cosas, así que no tengo en lo personal. Pero usted se refiere al empate como general. Y me hago cargo de mi responsabilidad como presidente de un partido. Entonces, y a lo que hemos dedicado, y eso ha provocado que se ha empezado a desarrollar un virulento momento en que no hemos dicho de todo. Twitter, fotografía, todo tipo de imputaciones que tienen que pedir disculpas, que no reflotó el tema del embajador, etcétera. Entonces, tengo la impresión de que finalmente el tema de la reforma educacional fue simplemente una excusa para hacernos cargo de un problema que estamos arrastrando y que no hemos tenido la capacidad de resolver adecuadamente. ¿Cuál es? O sea, que el problema es un problema de fondo que la de educación lo trajo a colación nomás, pero no está ahí, no se agota ahí. Yo creo, esa es la impresión con la que me he quedado, porque finalmente, si uno lo grafica desde el punto de vista de lo que le acabo de mencionar, uno diría, bueno, la verdad que no es para tanto. Además, lo de se puede reponer en el Senado, claro. En una se aprobada, la otra. O sea, no hay ninguna situación tremenda. Pero lo que me da la impresión que esconde es un problema un poquito. Y ese problema que esconde, mi impresión, es que tiene que ver más bien no con los compromisos programáticos. No tiene que ver con eso, porque en eso estamos todos alineaditos. O sea, por algo tuvieron acceso al programa antes de firmar. Y además, no solo por eso, porque además cada vez que hemos podido lo hemos ido reafirmando. Yo creo que tiene que ver más bien cómo hemos ido haciendo la gestión de los compromisos programáticos y cada vez que hemos hecho estas cosas han ido quedando ruidos, piedras, ripios, heridos. O sea, tiene que ver con, usted me quiere decir, diputado, que en el fondo gestión pero para decirlo más fácil, es un tema de forma entonces, según usted. En cómo se ha manejado esta gestión, eso es una cosa más formal, no es sustantiva. Es que en política las formas y el fondo a veces se confunden de una manera tanto, y a veces temas de fondo se esconden por vías de forma. Pero también uno piensa, diputado, perdón, pero uno piensa que si hubiera más consenso en el fondo, esas pequeñas cosas, piedras, ripios, no adquirirían la importancia y el tamaño que uno ve de repente que adquieren. Por eso que uno piensa que quizás en realidad hay diferencias más sustanciales, más sustantivas. Diferencias hay, de eso no hay ninguna duda. Si este es una configuración política incluso más amplia que la concertación. Si ya la concertación era diversa, imagínense ahora que tenemos una coalición que incorpora por primera vez a la democracia cristiana y al Partido Comunista. Esto es inédito y es una configuración que acompaña un gobierno. Esta configuración que acompaña un gobierno ha permitido que este gobierno en 8 meses de gestión haya aprobado todo lo que ha aprobado, incluida una reforma estructural, la tributaria, y la mitad de una reforma importante como la educación. O sea, la mitad de la pega. Hemos sido rigurosos en respaldar eso. Sin embargo, tengo la impresión que cada cosa que hemos ido aprobando ha ido dejando fisuras. Y esas fisuras no creo que tengan que ver con la reforma propiamente tal. Ese es mi punto. Yo creo que tiene que ver con una cuestión más de fondo. ¿Cómo lo resolvemos esto? Primero, con un mayor diálogo entre nosotros, con mayor cantidad de gestos políticos entre nosotros. Mire, los socialistas tenemos... ¿Ha faltado grandeza? Voy para allá. Los socialistas tenemos un pleno del Comité Central, que es nuestra instancia máxima, el día 8 de noviembre. Por primera vez vamos a invitar al pleno del Comité Central al presidente de la democracia cristiana, no para que entre un saludo y le digamos hola, ¿cómo te va?, sino que para que haga una intervención. Lo queremos escuchar. Ese es el gesto que aludió hace un rato. Gestos como eso hay que ser muchos. Y cotidianamente, porque estas cuestiones no se resuelven con una declaración.
se resuelven con un constante. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero no Por puedo favor, preguntarle, discúlpame. a propósito, no, a los dos somos buenos para la conversa, Sin no lugar a puedo no dudas. preguntarle por la Democracia Cristiana, que se junta mañana en la tarde. ¿Qué es lo que espera usted de esa reunión, en el entendido que, bueno, usted no es demócrata cristiano, pero además de esperar que no se victimicen, que entiendo que es parte de lo que usted ha dicho, ¿no? Yo espero dos cosas. Uno, una ratificación de su convicción política de respaldo al gobierno de la presidenta Bachelet y a su programa. Dos, hacerse cargo de que el esfuerzo que hay que hacer para que la coalición o la nueva mayoría no nos preocupemos de su cautela y mantención, es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Esta no es una tarea de otros, es una tarea de todos. Y en tercer lugar, que hagamos un esfuerzo común para minimizar las muchas cosas que se dicen de más. El 2 y el 3 me quedan claros, pero el primero no tanto. ¿Por qué necesitan una ratificación a la presidenta y al gobierno? ¿Le parece, a contrario censo, que ha faltado o lo duda respecto de la democracia No tengo cristiana? dudas, pero nunca está de más decir esas cosas. En el pleno del Comité Central del Partido Socialista, el partido de la presidenta, o sea, ella milita acá. Yo espero también que abarcamos con dos resoluciones. Una, un respaldo irrestricto a la presidenta y a su programa. Y dos, un mandato específico al Partido Socialista, que por lo demás yo me siento que estamos en una responsabilidad mayor. Porque es el partido de ella. Porque es el partido de ella, de hacer un esfuerzo para cautelar la unidad de la nueva mayoría. Mire, sin nueva mayoría no hay programa. Y sin programa no hay nueva mayoría. O sea, son dos cosas que están tan imbricadas que constituyen un todo. Pero Alguien diría que sin Bachelet no hay nueva mayoría, pero eso es para otra entrevista. Es que ¿saben lo que me pasa? Es que Bachelet termina su mandato en un tiempo. Tiene esa temporalidad. ¿Y después qué? Yo soy de aquellos, por la experiencia que hemos vivido desde hace muchos años, que está por cautelar la continuidad. Yo he tenido dos frases desafortunadas, o sea, yo en lo personal he tenido muchas más. Iba a decir que pero poco. he escuchado, no, muchas más, cientos, miles, no, tanto no, cientos. Pero hay dos que he escuchado que me parecen las más desafortunadas del último tiempo. Porque nos hacen cargo de estas dos premisas que le he mencionado. Uno, la frase de la retroexcavadora. ¿Ah? Del senador. Me acordé de la vieja frase del avanzar sin transar. Me trajo eso. Y la segunda que he escuchado es que la nueva mayoría tiene fecha de término. Esas dos frases condensan el problema que tenemos. Porque para algunos esto es avanzar sin transar y para otros esto termina el... A pesar de que las dos frases son bien distintas, porque uno habla de un tema centrífugo y el otro centrípeto, ¿no? Uno es para adentro y uno para afuera. Así es. Y por eso son así de complejas. Perdóneme el lenguaje, son jodidas las dos. Diputado, le perdono el lenguaje y le agradezco mucho que haya venido a conversar con nosotros en Día Inhábil. O sea, me tiene que perdonar muchas más cosas por haberme traído hoy día, pero está muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Y nosotros vamos al corte y ya estamos de vuelta.